¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse. Esta es una presentación que llega gracias a Solución Tributaria, una página que está vinculada a Bacaca Asesores. Y bueno, y como todos los martes, espero se haga una sana costumbre poder conversar con ustedes de algunas cuestiones muy específicas sobre el sistema tributario que tenemos vigente en el país, sobre todo considerando las características que nos ha impuesto esta pandemia o la cuarentena y las reglas de flexibilización que han sido implementadas progresivamente por el gobierno en las últimas semanas o meses, ¿no? Y justamente hay mucho de eso hoy, ¿no? Digo, los temas que vamos a tratar que conversan sobre la aplicación de saldos a favor del 2020, si bien las reglas no cambiaron, el hecho de tener la prórroga sobre el vencimiento de las obligaciones mensuales ha generado un lío, ¿no? Hay mucha gente que, incluso conociendo la regla o habiéndola aplicado siempre en su día a día, ahora tiene dudas. Entonces, la idea es atacar esas dudas, revisar la norma, ver los pronunciamientos que sobre el tema se han emitido y dejar en claro todo, ya que estamos en medio de los vencimientos. Hoy comenzaron los vencimientos sobre la declaración jurada anual y seguro lo primero que se preguntan las personas que han tenido o han determinado un saldo a favor es a partir de qué momento se van a aplicar, ¿no? Nuevamente considerando las prórrogas sobre las obligaciones mensuales que tenemos excepcionalmente vigentes para este año. Y luego también vamos a conversar un poco sobre esta regla excepcional que se ha dado para el arrastre de pérdidas que hay en el ejercicio 2020, ¿no? Les ruego por favor a todos que no se olviden de darle me gusta a la página de Solución Tributaria y considerando que siempre estamos tratando de actualizar el contenido y estos videos quedan grabados también en la página de Solución, puedan darle me gusta para que siempre se les presente, para que la aplicación mismo, el Facebook mismo les proponga la revisión de los contenidos nuevos que vamos alcanzando o actualizando. No se olviden, por favor, si quieren el material con el que vamos a trabajar el día de hoy, puedan enviarme un correo a tu solución tributaria @gmail, el email que está aquí en la presentación de la pantalla, y con mucho gusto, en el más breve plazo, me complaceré en enviarles esta presentación, ¿no? Bien, sin más, vamos a nuestro tema. A ver, comencemos conversando sobre la aplicación de los saldos a favor en el 2020 y cómo impactan las prórrogas de las obligaciones mensuales declaradas como medida de flexibilización por el COVID. Antes de eso les decía, hay que nunca es malo revisar las reglas que están dispuestas tanto en la ley como en el reglamento del impuesto a la renta. Básicamente lo que tenemos aquí es una transcripción de lo señalado en el artículo 55 del reglamento de la ley de renta. Son reglas que siempre estuvieron ahí, insisto. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que hay una suerte de prelación respecto de la aplicación de los saldos, ¿no? Porque eventualmente contra los pagos a cuenta en el impuesto a la renta, el único crédito no es el determinado en la declaración jurada anual en la anterior. Pueden haber otros créditos y lo que la norma ha señalado es que en primer lugar siempre se deben aplicar los saldos a favor y después, solo después, aplicar otros saldos. ¿Esto por qué lo digo? Porque si, por ejemplo, también está venciendo ITAN, ¿no? Entonces si alguien ha presentado su declaración de ITAN y ha presentado su declaración jurada anual determinando un saldo a favor, lo que le debe quedar claro es que antes de la aplicación del ITAN efectivamente pagado, que es la condición para tomar el crédito, necesariamente debe aplicar el saldo que se determinó y en tanto se haya optado por su arrastre, ¿no? Porque hay que recordar que en verdad en el momento de la declaración jurada anual uno decide qué hacer con ese saldo a favor, o solicitarlo en devolución o arrastrarlo bajo las reglas de arrastre que están dispuestas también en nuestras normas de renta, que como vamos a recordar después, en el caso de las pérdidas tiene dos sistemas, ¿no? Lo que siempre se ha denominado como A y B. Y nuevamente, entonces, en el caso de que el contribuyente haya optado por arrastrar el saldo a favor, entonces ahí sí necesariamente tiene que aplicar primero el saldo a favor de la determinado en su declaración jurada anual en el impuesto a la renta y solo después aplicar otros créditos como podría ser el ITAN, ¿no? O cualquier otro. La segunda regla de oro, además, dice que el saldo a favor que se acredite en la declaración jurada anual del ejercicio precedente al anterior, en nuestro caso sería en la del 2018,
por la cual no se haya solicitado la devolución, siempre bajo la premisa, ¿no? Deberá ser compensado contra los pagos a cuenta del ejercicio 2020. Esto es, si tú tienes saldo a favor del 2018, que optaste por la aplicación del saldo, ¿no? Y llegó diciembre del 2019 y en verdad todavía te quedaba ese saldo del 2018 que no se había agotado. Entonces, el artículo 55 del reglamento de renta te dice que tú tienes que seguirlo arrastrando para los próximos periodos del ejercicio 2020. En tanto no hayas presentado la declaración jurada anual del 2019. Claro, porque una vez que presentes la declaración jurada anual del 2019 y acumules, por así decirlo, los saldos que pudieras tener en el 2018 y en el 2019 también, este nuevo saldo ya no será un saldo del 2018, pues será un saldo del 2019 que se tendrá que aplicar a partir del periodo de acuerdo a lo que señala la regla 3 que tenemos ahora en la presentación. Nuevamente, entonces, si ustedes tuvieron un saldo del 2018 que vinieron aplicando durante el 2019 y que incluso al periodo diciembre del 2019 no se agotó, van a tener que seguirlo aplicando contra los pagos mensuales o las declaraciones juradas mensuales de los meses de enero, febrero, marzo del 2020 hasta el periodo en el que se presente la declaración jurada anual del 2019. ¿No? Vamos a ver un caso práctico por ahí más adelante, si es que todavía aquí la cosa no queda muy clara, ¿no? Pero entonces, los saldos del 2018 no agotados se tienen que seguir aplicando en el 2020. Es regla, no es una opción, no es que si quiero, no es que a lo mejor hay una decisión distinta en el arbitrio del contribuyente. El numeral 3 del artículo 53, que es donde está previsto esto, tiene un verbo imperativo, dice deberá, de tal forma que no hay lugar ahí a interpretaciones o especulaciones, es obligatorio, ¿no? Bajo la misma lógica, el siguiente numeral del artículo 55, que aparece ahora como regla 3 en su presentación, dice que el saldo a favor generado en el ejercicio inmediato anterior, que para nosotros sería el 2019, deberá ser compensado solo cuando se haya acreditado en la declaración jurada anual. Claro, ¿no? Tienes que haber presentado primero la declaración jurada anual. En tanto no se solicite en devolución, o sea que no se opte por la opción 1 en la declaración jurada, en el PDT, en el formulario, y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente a aquel en que se presente la declaración jurada, ¿no? Justo una de las conversaciones que hemos tenido hace ya 2 semanas hablábamos sobre la determinación de los pagos a cuenta y una de las cosas que les recordaba en la determinación de los pagos a cuenta es que la regla, según norma, rajatabla, es que a partir del periodo marzo el contribuyente sí o sí debe determinar su pago a cuenta utilizando los resultados del ejercicio anterior, ¿no? Pero en el caso del arrastre saldo a favor, la regla es distinta, es diametralmente distinta. Porque aquí no te dice que lo hagas a partir del periodo tal, del periodo marzo, del periodo febrero, de enero. No, te dice a partir de las obligaciones mensuales o a partir de las declaraciones que venzan en el mes siguiente a la presentación de la declaración jurada anual. Entonces, si yo presento mi declaración jurada anual en términos normales, digamos, no sin considerar las prórrogas que tenemos en este ejercicio, ¿no? Si nos olvidamos un poco de esto y regresamos a la normalidad, las cosas eran más o menos así, ¿no? Hablando de las mensuales, ¿no? Enero vencía en febrero, febrero vencía en marzo, abril en mayo, junio en julio, etcétera, ¿no? Bajo esta lógica, entonces si yo presentaba mi declaración jurada anual en el mes de febrero, por ejemplo, en el mes de febrero, yo podía utilizar el saldo a favor determinado en mi declaración jurada anual a partir de las declaraciones que vencían en el mes de marzo. Porque como verán usted, la regla 3 que tiene aquí en su presentación le dice que necesariamente debía aplicarse contra los pagos a cuenta que vencen en el mes siguiente. Entonces, claro, si yo presenté mi DJ en el mes de febrero, lo podía utilizar a partir del pago a cuenta que vencía en marzo. Les pregunto a ustedes, y en tiempo de normalidad, ¿quién vencía en el mes de marzo? El periodo de febrero, ¿no? O sea, en otras palabras, si tú presentabas tu declaración jurada anual en el mes de febrero, el saldo a favor ahí determinado lo tenías que aplicar necesariamente contra el periodo febrero que vencía en marzo. Esa era la regla, ¿no? Y las cosas hasta ahí no han cambiado. Lo que se ha modificado y lo que se ha hecho una melcocha es básicamente ahora que la declaración jurada anual, para comenzar, tenemos que advertir si es que la empresa es PRICO con ingreso de hasta 5.000 UITs o si es MEPECO con ingreso de hasta 5.000 UITs. Y para las mensuales más
complicada aún porque de acuerdo a la última resolución de superintendencia que sobre el particular se ha emitido, la 099, me dice que hay que tener en cuenta si eres prico con ingresos de hasta 2.300, tienes un cronograma, si eres prico con ingresos mayores de 2.300 hasta 5.000, si eres mepeco con ingresos de hasta 2.300, si eres mepeco con ingresos de hasta 5.000. Entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado con el momento en que se determina digamos, el cronograma de obligaciones mensuales y del anual para saber a partir del qué periodo estoy obligado a presentar mi declaración jurada o utilizar el saldo a favor determinado en la declaración jurada anual, ¿no? No se preocupen, aquí en las siguientes láminas está, espero, suficientemente claro todo, pero un poco el orden de las cosas es ese, ¿no? Aplicando las reglas generales, pero considerando las prórrogas que tenemos excepcionalmente en este ejercicio, ¿no? Como parte de las medidas que ha dictado la SUNAC en este caso, ¿no? Bien, solo para recordar, por ejemplo, perdónenme por favor, por ejemplo, aquí está la tablita que se debe respetar o que se debe considerar después de las varias resoluciones que sobre el particular se han emitido para ver los vencimientos de las empresas con ingresos de hasta 2.300 UITs, ¿no? Ahí recordando que, bueno, he puesto un asterisco, pero ya no alcanzó en la presentación, el asterisco que está en la primera casilla, que corresponde a febrero, para el dígito 0, le recuerda que salvo para él no hubo prórroga, ¿no? Porque a la fecha en que se emitió la resolución de superintendencia ya el dígito 0 había vencido, ¿no? Entonces, para todo lo demás, para todos los otros dígitos 1, 2, 3, 4, 5, sí se aplica esta prórroga en tanto se traten de empresas MEPECOS, o sea, medianos y pequeños, o mejor, aquellos que no han recibido una resolución de la SUNAT en la que se les dice que a partir de tal fecha se les considera PRICOS, ¿no? O sea, todos los demás si quieren, ¿no? Que han tenido ingreso de hasta 2.300 UITs en el ejercicio 2019, que considerando el valor de la UIT del 2019 de 4.200 soles, estamos hablando de 9.660.000 soles de ingresos netos, ¿no? Recuerde que por ingresos netos, definido en el artículo 180 del Código Tributario, se debe entender todos los ingresos, grabados y no grabados, ¿no? Solo para que se recuerde. ¿Qué más? Este es el cronograma de obligaciones mensuales, insisto, para los que tienen ingresos de hasta 2.300 UITs y que no son PRICOS. Este es el cronograma para los que tienen hasta 2.300 UITs y sí son PRICOS. La resolución de superintendencia que dispuso esta regla indicaba además que haya sido declarado PRICO al día siguiente de la publicación de la norma. Si la norma se publicase el día 30, entonces esto debía ser la condición, en todo caso, la condición de PRICO tenía que evaluarse el 31 de mayo del 2020, ¿no? O sea, si eras PRICO el 31 de mayo del 2020 y tus ingresos no superaban las 2.300 UITs en el 2019, o sea, 9.660.000, entonces tu cronograma de vencimiento de obligaciones mensuales es como sigue, ¿no? Y este es el cronograma que se aplica para las empresas, para las demás empresas, digamos, para las no PRICOS, o sea, los MEPECOS, que tienen ingresos de hasta 5.000 UITs, que son en soles, digamos, a 4.200 soles cada UIT, alrededor de 21 millones de soles de ingresos netos del año anterior, insisto, ingresos grabados y no grabados, ¿no? Y la siguiente es la que nos precisa cuál es el cronograma que se aplica para las empresas con ingresos de hasta 5.000 UITs, esto es de los 21 millones antes referidos, en tanto hayan sido declarados PRICOS, ya sean PRICOS regionales, PRICOS zonales, PRICOS nacionales, al 31 de mayo del 2020. Esos son los cronogramas, vamos a regresar a ellos para efecto del caso práctico que hemos preparado más adelante. Y la misma resolución 099 también dispone de dos cronogramas de vencimiento de obligaciones anuales, ¿no? Una que ya empezó a correr, que en verdad ya ha terminado, que es el que se encuentra a la derecha de su presentación, que es para los PRICOS con ingresos de hasta 5.000 UITs, ¿no? 21 millones. Y para las otras empresas que no son PRICOS, el cronograma que se encuentra a la izquierda, que señala que los vencimientos empiezan a ocurrir a partir del día de hoy, ¿no? Por número de contribuyentes, se entiende que más o menos el 70 y algo por ciento, 76 y un poquito más quizá, de contribuyentes están en este cronograma, ¿no? En aquellos que empieza a vencer su declaración a partir del día de hoy, ¿no? El dígito 0.
Bien, entiendo que ya por aquí hay una pregunta, no sé si eh, podemos irla contestando, por favor, para que no sea un monólogo como usualmente ha sido en las últimas semanas. Si tienen alguna pregunta muy referencial, o sea, muy específica sobre el tema, ¿no? Del que se conversa ahora, yo les ruego vayan anotándola, de tal forma tenemos algún espacio después de los 40 minutos ofrecidos, que es un reto, ¿no? Poder hacer estos temas en 40 minutos solamente. Ah, bueno, lo buscamos después porque no la veo ahora. Ana María Ansieta me dice, si pago el ITAN este año 2020 del periodo 2019, ¿puedo tomarlo en mi DJ anual del 2019? En verdad, la misma resolución o el mismo reglamento del ITAN establece a partir de qué periodos, quiero decir, a ver. La regla que siempre se repite sobre el ITAN te dice, oye, mira, tú puedes aplicar el ITAN efectivamente pagado contra las obligaciones que empiezan a vencer, ¿no? Eh, pero la verdad es que la regla es un poco más rígido que eso, porque resulta que el reglamento de la ley del ITAN ha establecido un anexo en donde te dice, oye, sí, la regla es que el crédito o el ITAN efectivamente pagado lo puedas utilizar como crédito contra los pagos a cuenta o la regularización del impuesto, que no sería la del 2019 sino la del 2020, ya, pero siempre que sea sobre los periodos tal, ¿no? El ITAN de marzo y empieza a decirte, ¿no? Contra los pagos a cuenta que venzan a partir del mes de abril, ¿no? Entonces, si la pregunta en específico es, el ITAN del 2020, que ya lo pagué y que ha vencido antes de la presentación de la declaración jurada anual del 2019, lo puedo utilizar como un crédito contra la determinación del pago a cuenta del 2000, perdón, contra la determinación de la regularización del impuesto a la renta del 2019, la respuesta es no. Oye, pero ya está pagado. Sí, pues, pero nuevamente, como les decía, la regla es más bien rígida, no es tan abierta como que contra cualquier cosa que venza después digamos, del impuesto o del ITAN efectivamente pagado, ¿no? Bien, y acá está el caso práctico. Dice que la empresa Los Tulipanes ha presentado la declaración jurada anual del 2019 en el mes de julio del 2020 dentro del plazo, ¿no? O sea, me refiere que, no sé, pues se hizo hoy. Y en esta declaración jurada anual se ha determinado un saldo a favor. Además, se da como dato que la empresa no es Prico, o sea, estamos pensando más o menos en cuál de los cronogramas nos vamos a ubicar, porque ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Para saber cómo voy a empezar a aplicar mis saldos, yo necesito saber el cronograma que me corresponde de acuerdo a mi nivel de ingresos y al directorio al que pertenezco, esté si es Prico o no, ¿no? Y que los ingresos netos del 2019 no han superado las 2.300 UITs. Entonces está clarísimo, no es Prico y sus ingresos no superaron a 2.300 UITs. O sea, estamos hablando del primero de los cronogramas, ¿no? El dato que ya se revisó es que este contribuyente ha presentado la declaración jurada anual en el mes de julio, o sea, digamos, hoy, ¿no? Si es así, entonces la pregunta es, ¿a partir de qué pagos a cuenta puedo utilizarlo? Independientemente de que ella presente independientemente de eso, miro mi cronograma, vamos a mirar mi cronograma, este era, ¿no? El primero que habíamos ya revisado hace un momento, y me dice que para esta empresa, considerando su directorio y su nivel de ingresos, los pagos a cuenta o los periodos mensuales que empiezan a vencer a partir de agosto es el periodo abril, ¿no? Varias cosas alrededor. Alguien diría, oye, pero si, ¿qué tal si yo ya declaré abril? ¿Qué tal si yo, claro, porque alguien puede ya haber avanzado un poco con los periodos y anticipado al cronograma, ¿no? No necesariamente todos se van a esperar hasta la última semana, digamos, o tener que llegar a agosto para presentar este abril. Ya, independientemente de cualquier cuestión específica que tengan en sus organizaciones, la regla aquí se aplica otra vez a rajatabla. Si tú presentaste la declaración jurada anual del 2019 en el mes de julio, entonces tú debes, no es una opción, es una obligación, tú debes aplicar el saldo a favor en el determinado a partir del periodo abril. ¿No? ¿Por qué? Porque el periodo abril, según tu cronograma, considerando tus ingresos y tu directorio, es el periodo que empieza a vencer en el mes siguiente a julio, este es en agosto. ¿Qué pasa si ya presentaste abril? Bueno, vas a tener que rectificarte, ¿no? A todo esto, recuerden que
Presentada mi declaración jurada anual, si yo determiné un saldo a favor, yo tengo las dos opciones, ¿no? Solicito la devolución, en cuyo caso nada de esto se va a aplicar, o solicito su arrastre. Si yo solicito su arrastre, necesito cumplir esta regla. Si yo presenté mi declaración jurada anual en julio, es obligatorio que yo empiece a arrastrar ese saldo a partir del periodo, perdón, a partir del periodo abril que vence en el mes de agosto, en el mes siguiente al de la presentación de la declaración jurada anual. Cerrado. Ya, insisto, no importa cuál es tu caso, no importa si ya habías presentado abril, no importa si todavía no presentas febrero, no importa nada. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa misma lógica, bueno, aquí está representado el flujo, ¿no? Si presento la declaración jurada anual en el mes de julio, entonces yo estoy obligado, no es una opción, a empezar a arrastrar, esto es siempre y cuando yo haya optado por la opción 2, ¿no? Estoy obligado a arrastrarlo a partir de las declaraciones juradas mensuales que vencen en el mes de agosto, que en el caso concreto de la empresa que no explico y que ha tenido ingresos de hasta 2.300 UITs, es el mes, o perdón, es el periodo abril, ¿no? Abril que vence en agosto, ¿no? Y en más, ¿no? Luego se pregunta, oye, ¿y qué pasa en más si es que en verdad esto que venía aplicando como saldo del, o digamos, yo tuve un saldo del 2018, en este mismo caso, ¿eh? Que vine aplicando durante todo el 2019, incluso hasta el periodo de diciembre, ¿no? No se agotó el saldo del 2018. Ahora he presentado mi declaración jurada anual en el mes de julio y según la aplicación de la regla que está dispuesta en nuestra norma de renta, me dice que yo tengo que aplicarla obligatoriamente a partir del periodo, a partir del periodo abril que vence en el mes de agosto. No, pregunta, entonces, ¿eso quiere decir que yo tengo o puedo utilizar el saldo a favor del 2018 que no se agotó en el 2019 en, digamos, en los periodos enero, febrero y marzo del 2020? Y la respuesta es sí. O sea, no es que siquiera puedes, sino que tienes la obligación. Tu saldo del 2018 no aplicado hasta diciembre del 2019, o sea que no has acabado de utilizarlo, y considerando que lo vas a aplicar o que se va a reflejar como un saldo del 2018 que vas a considerar en la casilla 127 de la determinación anual del formulario virtual o del PDT anual, necesariamente tienes que aplicarlo contra los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo del 2020, siendo un saldo del 2018. Siendo un saldo del 2018 no agotado, contra enero, febrero y marzo del 2020. Porque a partir del periodo de abril lo vas a seguir aplicando como saldo, pero del 2019. De tal forma que, como su presentación advierte, hay una suerte de sucesión, hay una suerte de tracto, ¿no? Que se va a respetar en el tiempo, ¿no? Mi saldo del 2018 lo aplico enero, febrero, marzo, y mi saldo del 2019, considerando que presenté la declaración en fecha tal y que debo aplicarla contra el periodo de abril del 2020, entonces ya se empieza a reflejar como un saldo de ese 2019 determinado, ¿no? Con oportunidad de la presentación de esa DJ anual. Debe quedar clarísimo esto. Eso, insisto, hay un tracto. Es tan simple como entender que hasta el periodo anterior a la presentación, ¿no? Yo necesariamente debo aplicarlo todavía como un saldo del ejercicio anterior, del 2018 en nuestro caso, y a partir del periodo de abril ya como un saldo de la nueva declaración jurada anual presentada, ¿no? Recuerden que esta regla es obligatoria, no es una opción. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Miramos el tiempo. Estamos casi entrando en la última recta. La otra pregunta es, oye, un segundo, pero este saldo determinado en la declaración jurada anual solamente se puede aplicar contra el pago a cuenta o también se puede aplicar contra otras deudas administradas por la SUNAT. Y la respuesta es que tanto el artículo 40 del Código Tributario como una más o menos reciente resolución de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, que además recogía un criterio de una casación que también es del año anterior, del 2018, que es la que está en su presentación ahora, señalan que es obligatorio, o sea, el contribuyente tiene el derecho, tiene la facultad de poder utilizar ese saldo a favor contra cualquier otra deuda del Tesoro. No puedo aplicar el saldo a favor de la declaración jurada anual, digamos, sobre la que opté la opción 2, o sea,
sobre la que dije saldos a favor o arrastre, ¿no? No puedo utilizarla para pagar ONP, no puedo utilizarla para pagar Salud, ¿no? Pero sí puedo utilizarla para pagar IGB, retención a no domiciliados, la sobretasa por distribución directa o indirecta de utilidades, multas, ¿no? También que sean relativas al tesoro, como la de presentar declaraciones fuera de los plazos, retenciones fuera de los plazos, cuotas de fraccionamientos, ¿de acuerdo? Incluso el RAF, si es que ya tienen un RAF, ¿no? Y retenciones de cuarta, quinta, o sea, cualquier concepto siempre que sea una deuda del tesoro, ¿de acuerdo? Que es básicamente la definición que está impuesta en el artículo 40 del Código Tributario. Los créditos se compensan contra deudas en tanto sean de la misma entidad, ¿ya? ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el procedimiento? Si quieren, operativamente, ¿cómo hago para decirle a la administración que quiero la aplicación del saldo a favor de la declaración jurada anual del 2019 contra una deuda distinta a los pagos a cuenta? Bueno, eso se hace según resolución de superintendencia, además, a través de un formulario virtual, se conoce como el procedimiento de compensación a solicitud de parte, ¿no? Discriminándolo de los otros dos compensaciones recogidas en el código, que es la de oficio y la automática, ¿no? Esta es la compensación, perdón, a solicitud de parte. El formulario virtual 1648 se encuentra alojado en SUNAT Operaciones en línea, y para acceder a él el contribuyente obviamente debe loguearse, debe identificarse con su usuario y su clave SOL, ¿no? Que funciona como es materia de la primera de nuestras conversaciones, como una suerte de certificado digital, además para las operaciones de los contribuyentes, ¿no? No obstante, como habrán visto, la resolución de observancia obligatoria, que es la que recién genera efectos sobre si quieren, la decisión, la obligación de la administración de reconocer este criterio, es más o menos reciente, y seguro como administración se tuvieron otros tipos de necesidades. No se ha implementado esta alternativa, o sea, en específico, la posibilidad de compensar como saldo a favor del ejercicio 2019 contra otras deudas. Es más, no existe esa opción todavía, ¿no? Porque están las opciones de pago indebido en exceso, retenciones de percepciones, retenciones de las retenciones del IGB, ¿no? Pero no hay uno que diga saldo a favor todavía. Entonces, mientras no se desarrolle esa opción, lo que ha dispuesto la administración es que debes ingresar a este link que estoy dejando ahora en su presentación para descargar este formato en PDF, que básicamente me pide la misma información que se encuentra o que se solicita en el formulario virtual 1648, en donde me piden, además de la identificación del contribuyente, claro, en el 1648 ya no es necesario esa parte, ya se lo vio, está plenamente identificado, pero sí me piden básicamente los rubros o digamos, las secciones referidas a la identificación del crédito, donde determiné mi crédito, y para esto debo poner los datos de mi declaración jurada anual del 2019, y luego otro segmento para señalar a qué deudas las voy a aplicar, ¿no? Que pueden ser deudas en cualquier estado en tanto tengan la condición de exigible, ¿no? Esto podría ser contra una deuda autodeclarada, o sea, algo que esté en su declaración, o podría ser contra una resolución de multa, o podría ser contra una orden de pago, ¿no? Una resolución de determinación, eventualmente, o sea, contra cualquier deuda, ¿de acuerdo? Y bueno, como es un formato en físico, la idea es también que se presente a través de un medio físico, ¿no? Pero para este caso en particular, en la misma página web de la SUNAT indica que puedes enviarle el formato debidamente firmado por el representante legal y eventualmente indicando quién es el tercero que se va a hacer cargo del trámite al correo que está ahora en su presentación, que es portalsunat@sunat.gov.pe, o puedes ingresarlo incluso por la mesa de partes virtual que habilitó SUNAT en el mes de junio, ¿no? Como parte de las alternativas que el contribuyente tenía para presentar alguna solicitud, la parte del procedimiento o un recurso incluso, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Que sigue activa, y me parece una buena alternativa si hubiera alguien que no quiere, digamos, exponerse a presentar documentos en físico, considerando el estado de emergencia sanitaria en el que vivimos todavía, ¿no? Entonces eso es, lo ingresan, lo envían al correo, que es mucho más fácil, ¿no? O lo ingresan por mesa de partes virtual, ¿no? Esa es la forma en la que se solicita la aplicación del saldo a favor del pago a cuenta, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Me parece que hemos acabado esto. No, perdón. Todavía viene una parte súper importante que está relacionada
a los pronunciamientos. Me acabo de pasar uno. No. Gracias por sus preguntas. Entiendo que ya tenemos un par más. Vamos a dejarlas a la parte final mejor, ya así podemos avanzar un poco esto para respetar el tiempo de todos. Nuevamente les agradezco un montón. Sé que están en medio de todos sus vencimientos, que se han juntado el anual, ITAM, las mensuales, y así que la idea es poder digamos, dar los mensajes más importantes, y ya si alguien se quiere quedar para las preguntas después, bienvenido, ¿no? Pero en principio, terminar de repasar la presentación que les preparé. A ver, estos pronunciamientos sobre la aplicación del saldo a favor. ¿A partir de qué mes se aplica el saldo a favor del impuesto a la renta? El Tribunal Fiscal, en una resolución del 2008 que tienen en su presentación ahora, dice que habiéndose presentado el 2 de abril de 2004 la declaración anual del impuesto a la renta del 2003, el saldo a favor de dicho periodo debió aplicarse contra el pago a cuenta del mes de abril del 2004. Claro, abril que vence en mayo, ¿no? Porque recuerden que si yo presenté mi declaración jurada en abril, entonces la debo aplicar, ¿no? Debió, además, ven el verbo, advierten el verbo que utiliza el Tribunal Fiscal en su resolución. Es un verbo imperativo, ¿no? Ordena un mandato, no es que si quieres, no si te gusta, ¿no? Claro, esto es en el entendido que el contribuyente haya tomado la opción 2, ¿no? Que es la de arrastre de los saldos, ¿no? ¿En qué oportunidad se aplica el saldo a favor del impuesto a la renta? Dice esta RTF del 2001, un poco más antiguo. Dice, el saldo a favor del ejercicio anterior solamente puede ser aplicado contra los pagos a cuenta que venzan a partir del mes siguiente a la presentación de la declaración jurada anual. Es básicamente lo mismo que dice la norma, pero si quieren en un sentido aplicativo, ¿no? Sobre un caso en concreto, que es lo que evalúa en las apelaciones el Tribunal Fiscal. Es obligatorio compensar el saldo a favor del impuesto a la renta contra los pagos a cuenta que venzan en el mes siguiente de presentada la declaración jurada, y el tribunal precisa que de la entrada en vigencia de una modificación que se hizo al reglamento de renta justo en el artículo 55, se dice que la forma de aplicación del saldo a favor prevista en el artículo en mención resulta una obligación y no una facultad del contribuyente. Una obligación y no una facultad del contribuyente. Absolutamente necesario, ¿no? Esta que es bien importante, ¿no? Sobre el cambio de opción, digamos, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Yo puse uno que es devolución y en verdad ahora me doy cuenta que era más sencillo para mí ir por una compensación, considerando que no solamente lo puedo compensar contra los pagos a cuenta, también contra otras deudas del Tesoro. Si yo no he solicitado, o sea, puse uno en mi declaración jurada anual, pero el día de hoy no he presentado el formulario 4949, ¿no? El de devolución, o el 1649 que se presenta a través de SUNAT Operaciones en línea también, ¿no? Se puede hacer esa modificación, y lo que ha dicho el Tribunal Fiscal en una resolución de ordenancia obligatoria también es que procede modificar mediante la declaración jurada rectificatoria la opción referida al destino del saldo del impuesto a la renta consignado en esa DJ anual. En tal sentido, dice el Tribunal Fiscal, si se eligió la opción de compensación contra pagos a cuenta de referido impuesto, puede modificarte esta para pedir la devolución del saldo no compensado, ¿no? Asimismo, si se eligió la opción de devolución, puede modificarse esta para que el saldo que no ha sido materia de devolución sea compensado contra los pagos a cuenta. Ello procederá en la medida que la declaración rectificatoria surta efectos conforme al artículo 88 del Código Tributario. Bueno, el Código Tributario lo que dice es que si la rectificación determina una menor obligación tributaria, esa declaración rectificatoria surte efecto en tanto dentro de los 45 días hábiles siguientes a la presentación de esa rectificatoria, SUNAT no haya emitido un veredicto, ¿no? Es un procedimiento que en la administración se le conoce bajo ese término también, ¿no? Es una revisión casi formal, no es una revisión sumaria, no es una fiscalización, en donde la administración ve la coherencia de los datos que hacen rectificado, y únicamente, otra vez, si es que la rectificatoria determina un saldo menor. En este caso en concreto, si lo que estamos rectificando básicamente es el ejercicio de una opción, entonces no se van a mover las bases, no se van a mover el impuesto determinado. Por tanto, no habría razón para pensar que vamos a aplicar la lógica de los 45 días. El mismo Código Tributario dice que si las declaraciones rectificatorias determinan un mayor impuesto o el mismo impuesto, entonces surten efecto inmediatamente, ¿no? Que es seguro la opción digamos más razonable aquí, ¿no? Es lo que usualmente va a pasar, quiero decir. Bueno, ahí está igual la guía, o estaba la guía de la aplicación o en donde pueden encontrar esta resolución de observancia obligatoria, obviamente de la página del Tribunal Fiscal, ¿no?
Perdónenme, por favor. Bueno, y aquí en el segundo y último tema, en estos pocos minutos que nos quedan, que es sobre el nuevo arrastre de pérdidas, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta? A ver, ¿qué se dispuso? Bueno, el Estado, a nivel de gobierno central, como política fiscal, advierte que sea muy probable que muchas empresas tengan efectos negativos, considerando pues la paralización de los mercados que hemos tenido en estos meses, y la idea es que se conceda una oportunidad distinta, digamos, para la aplicación de esas pérdidas. Hay que recordar que según el artículo 50 de la ley del impuesto a la renta, básicamente nos ofrecen dos sistemas de arrastre que el contribuyente, de acuerdo a sus proyecciones, puede decidir, ¿no? Y eso es importante porque una vez que ha decidido no se puede cambiar, ¿no? Dice, oye, tú tienes la opción A, que es compensarlo o aplicar tus pérdidas solo durante 4 años, ¿no? Pero eso sí, contra la totalidad del impuesto que se ha determinado. Así, tú tienes 100 de pérdida y el impuesto determinado en el próximo año es 80, tú puedes aplicar los 80 y dejar 20 todavía para seguir arrastrando. O sea, no hay un límite en cuanto al monto. Se puede aplicar todo en tanto tengas saldo, no en tanto tengas pérdida, ¿no? Pero eso sí, solo por un tiempo finito, el de 4 años, ¿no? Y el otro sistema que te dice, oye, no, en verdad, tú tienes un tiempo ilimitado, lo puedes aplicar hasta que se te acabe la pérdida, no solamente por 4 años inmediatos, sino 5, 6, los que sean, pero si vas por este método vas a poder compensar solo hasta el 50% de la renta neta determinada en el ejercicio. Me explico mejor, ¿no? Si tú tienes determinado, o sea, nuevamente en el ejemplo, no, tú tenías 100 de pérdida, vas por el método B, y en el ejercicio siguiente determinas 80 de renta neta, ¿no? Entonces, solamente podrías aplicar de los 100 de pérdida, solo 40. ¿Por qué? Porque te dicen que puedes aplicar hasta el 50% de la renta neta. No 50% de la pérdida, 50% de la renta neta. En nuestro ejemplo, de los 80 de renta neta, puedes aplicar 40. De tal forma que de los 100 que tenías, ¿no? Tú vas a seguir arrastrando a los años siguientes 60. Así hasta agotar la totalidad de la aplicación de las pérdidas. Esa es la regla general. ¿Qué se ha dispuesto? Bueno, el decreto legislativo 1481 lo que ha señalado es que solo para el sistema de arrastre A o aquellos que habían optado ya, en el caso que tengan pérdida de ejercicios previos por el arrastre A, o sea, ese que me dice que solo hasta 4 años, puedan aplicar la pérdida determinada en el ejercicio 2020, no la acumulada, la determinada en el ejercicio 2020 por un periodo de hasta 5 años, 5 ejercicios inmediatos posteriores al cómputo, obviamente contados a partir del ejercicio grabable siguiente, que sería el 2021, ¿no? Bueno, básicamente acá hay un ejemplo en la que recuerda, o en la que precisa que si la pérdida de los 50.000 del año 2020 se determinó bajo el método A y acogiéndose a este arrastre excepcional, digamos, la norma me da la posibilidad de aplicarlo incluso hasta el 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ¿no? Que sería el quinto año. Sí, al 2025 yo todavía no pude haber compensado la totalidad de mi pérdida, que Dios quiera eso no le pase a nadie. Entonces ya no podrías, el saldo que te quedara, ¿no? Ya no puedes arrastrarlo a los ejercicios siguientes. Recuerden que la regla general me daría solo la posibilidad de aplicarlo hasta el 2024, ¿no? Esta regla en específico me dice que lo puedes aplicar hasta el 2025, ¿no? Bueno, eso es, ya no quiero entrar más en los números, seguro ahí está el caso, lo pueden revisar, digamos, el resto de reglas para el arrastre de pérdidas se mantiene, ¿no? Como la aplicación sobre ingresos exonerados y demás, ¿no? Bueno, esto ha sido lo que les había preparado, ojalá que sea de súper ayuda. Yo ahora, bueno, recordarles nuevamente que si quieren el material, por favor envíenos un correo a tusoluciontributaria@gmail.com. No se olviden, por favor, de darle me gusta a la página y si tienen a bien también darle el botón de seguir para mantenerse actualizado, ¿no? De toda la información que vamos generando o los contenidos nuevos que vamos poniendo en el transcurso de la semana. Los invito para la próxima semana, el próximo martes debe haber otra presentación. No hemos definido el tema, pero seguro se lo estamos comunicando a más tardar el día de mañana, ¿no?
Edward nos pregunta, dice, si soy un prico y declaré fuera de flecha mi anual este mes y tengo crédito, ¿en qué mes aplico ese crédito? ¿En el mes que venció, que fue en marzo, o en el mes que declaré fuera de fecha de vencimiento? Como decíamos en parte de la presentación, aquí no importa cuándo venció, aquí no importa cuál fue tu cronograma, ¿no? Claro, el cronograma tendrías que verlo para saber a partir de qué periodo de pago a cuenta mensual lo vas a aplicar. Pero lo que es determinante para saber esto es ubicarte en el mes de la declaración. Si tú eras prico, vamos a suponer que sea, bueno, no me dan más datos, pero voy a suponer, ¿no? Revisando a los cronogramas, voy a suponer que tú eras prico que no había superado las 5.000 UITs, ¿no? Que es este supuesto. Entonces, si usted presentó, me dice su declaración en este mes, o sea, su declaración la presentó en julio, ¿no? En mes de julio. Y si es un prico con ingreso de hasta 5.000 UITs, voy a ponerme en el supuesto que su cronograma sea este, quiere decir que habiendo declarado en julio, usted necesariamente debe aplicar su saldo a favor del 2019, perdón, recién está, a partir del periodo junio, ¿no? Porque habiendo presentado su DJ en el mes de julio, recién la puedo utilizar para el próximo mes, o sea, las obligaciones mensuales que vencen el próximo mes. Si la presentó en julio, perdón, tengo que mirar quién vence en agosto. Quién vence en agosto, en tanto sea un prico con ingresos superiores a 2.300 UITs y hasta 5.000 UITs, que es este cronograma que tenemos al frente, entonces necesariamente usted tiene la obligación de aplicarlo contra el periodo junio del 2020, ¿no? Que es el que vence en el mes de agosto. Si presenté mi declaración mensual fuera del plazo correspondiente al mes de marzo, ¿tengo multa? Bueno, ahí faltan datos, ¿no? Como dice la pregunta en el examen de admisión. Habría que ver en qué cronograma está. Bueno, pero sobre todo habría que ver cuándo presentó su declaración, porque hay que recordar que de acuerdo a la discrecionalidad dictada por la administración, en esta resolución de superintendencia adjunta de tributos internos se dispuso que las infracciones que se cometían o que se subsanaban, si quieren, hasta el 30 de junio del 2020 no iban a ser materia de infracción, ¿no? Si usted me dice que en verdad la presentó fuera de plazo y que esa presentación es temporánea, ya la ha hecho en el mes de julio, entonces en principio está sujeta a la infracción prevista en el numeral 1 del 176 del Código Tributario, salvo se encuentren en una de estas 7 regiones que se declaró también o se especificó como aquellas que todavía tenían la aplicación de la discrecionalidad hasta el 31 de julio, en donde por si acaso no está Lima, no está Arequipa, Ancash, Junín, ¿no? Y dos más que no recuerdo ahora, pero básicamente también las tienen en nuestra página en Solución Tributaria. Publicamos en su oportunidad la disposición que señaló la norma sobre el particular. Entonces, en principio, como le digo, si es Lima, no está libre ya y regularizó su obligación en el mes de julio, va a tener que pagar su sanción considerando el acogimiento a la máxima de la gradualidad, ¿no? Los que su vencimiento se amplió y uno declara igual hasta junio de 2020, debería considerar allí en la casilla 127, en la casilla 104, si voy a presentar la declaración jurada anual. Sí, por supuesto. Vamos a ver, ¿ya? Imaginemos que en el caso que me preguntan aquí, yo voy a aplicar el cronograma de ser este de acá, ¿no? No soy prico, pero mis ingresos están por encima de las 1.700 o de las 2.300 UITs, ¿no? Pero hasta 5.000 UITs, ¿no? Me voy a ubicar acá. Yo presenté, dice la pregunta que nos hace Mónica. Gracias por tu pregunta, Mónica. Yo presenté mi declaración jurada anual en el mes de junio, ¿no? Quiere decir que yo voy a poder aplicarlo, no es que poder, yo debo aplicar el saldo determinado en el mes de en la declaración jurada anual presentada en el mes de junio con N, a partir de aquellas obligaciones que vencen en el mes siguiente, esto es, a partir del periodo julio, ¿no? Entonces, viendo mi cronograma es, ¿quién vence en julio? Ah, en julio vence marzo. Entonces yo debo presentar o aplicar el saldo a favor a partir del periodo marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Etcétera, ¿no? En adelante, ¿no? Ya me dice, pero bajo ese supuesto, entonces quiere decir que si yo tenía un saldo del 2018,
del 2018, que arrastré en todo el 2019 y que no lo voté a diciembre del 2019, yo también debí poner ese saldo del 2018 en mis declaraciones juradas mensuales del 2020. Sí, estás en la obligación. ¿De hasta cuándo? De hasta enero y febrero. ¿Por qué? Porque a partir del periodo marzo, considerando tu cronograma, ¿no? Y la fecha en que presentaste tu declaración jurada anual, tú a partir de marzo ya debes reflejar el saldo a favor, digamos, el saldo a favor que se ha determinado en la declaración jurada anual del 2019, ¿no? Entonces hay un tracto, ¿no? Hasta el 2018, perdón, el saldo del 2018 hasta febrero del 2020. El saldo del 2019 a partir del periodo marzo del 2020 en adelante, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Saludos. El saldo de renta anual, dice la Soria Ángela, el saldo de renta anual, si deseo compensar contratos de deudas tributarias que no sea pago a cuenta, prescribe. Bueno, en verdad, por regla general, cualquier saldo es materia de prescripción, ¿no? O sea, entiendo que su consulta va dirigida si es que el saldo por ejemplo, determinado en el 2017, ¿no? O en el 2015, no sé, ¿no? Lo puedo aplicar, claro, pero para esto yo entiendo que no lo arrastró, ¿no? Porque si lo arrastró, entonces ya no estamos hablando de un saldo del 2015, sino un saldo del 2018, quizás, ¿no? Del 2019 si ya presentó su declaración jurada anual. Y si no lo arrastró porque había optado valga la redundancia, por la opción 1, por la opción 2, perdón, entonces tendría que rectificar para poner, o al revés, ¿no? Había puesto la opción 1 de devolución, pero nunca solicitó su devolución. Y ahora que el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema también han señalado que sí es posible la compensación, la pregunta es, oye, ¿y ahora yo puedo rectificar esa opción para arrastrar? Ahí hay que ver que, claro, procede la rectificatoria y tendríamos que, en efecto, ver si es que el plazo de ese saldo no está prescrito, ¿no? Considerando que según normas, según el Código Tributario, son 4 años para poder aplicar mis compensaciones o solicitar mis devoluciones también, ¿no? La señora Irlanda Mercedes me dice, ¿cómo se va a pagar cuota del RUS durante época de pandemia, en marzo a junio? Si no se trabajó y no hubo ingresos, no se trabajó como persona natural con negocio. Señora Irlanda, en verdad no es un tema que de la conversación, pero encantado se lo contesto. El nuevo RUS parece, digamos, esto no tiene nada que ver con las decisiones de la zona, que hay que recordar que esto es un decreto legislativo, o sea, una norma dada por el Ejecutivo en su momento. SUNAT no hace más que administrarla, pero sí es cierto que hay una arbitrariedad en la estructura, o sea, en la condición misma del pago del nuevo RUT, ¿no? Porque es una norma que me dice que mis ingresos que pudieran ir de 0 a 5.000 soles deben pagar una cuota mínima, ¿no? De 20 soles. Y sí, pues alguien dice, oye, si no vendí, ¿debo pagar? Es más, peor, o sea, está en pandemia, ¿debo pagar? Y claro, como la norma de nuevo RUS se hizo en un momento en donde no se consideró, nadie pudo haber previsto un escenario como lo que se puede hacer es, como en efecto no ha tenido actividades, es solicitar una suspensión de actividades con fecha, digamos, de la última venta. Vamos a suponer que justo pues mi última venta fue el 16 de marzo o el 14 de marzo. Entonces yo puedo ir con mi último comprobante, con mi última boleta de venta emitida a un centro de servicios y decirle, ¿sabes qué es? Mi última boleta, que es se me ocurre, pues, ¿no? La 1502 tiene fecha del 14 de marzo, ¿no? Así que quiere decir que de ahí en adelante yo estoy en suspensión temporal de actividades. Y ya estando en suspensión temporal de actividades, que es un estado que me soporta hasta 12 meses, no tengo la obligación de hacer los pagos del periodo abril, ni del periodo mayo, ni del periodo junio. Si mi última venta, en el ejemplo que he dado, es 14 de marzo, sí voy a tener la obligación de hacer el pago cuenta de marzo, porque igual tuve actividades, digamos, durante los primeros 14 días, ¿no? Ojalá le haya ayudado, señor Irlanda. Muchas gracias por escucharme y por seguirme. Digo, el 2020. Sí, señor Irlanda, le entendí que era del 2020. Sofía, en lo posible voy a intentar enviarlo, si no sería más sencillo para mí que tú me envíes un correo a Solución Tributaria, a tu Solución Tributaria, igual está en la primera parte de la presentación. Voy a regresar a ella.
¿sí? Tu solución tributaria @gmail.com y encantado te puedo... Lo mismo, Edward. Igual voy a intentar copiar los correos de aquí y enviarlos. Si no pagué la cuota 8 y la cuota 9 del 2019 del ITAM, ¿puedo pagarlo antes de la renta anual del 2019 para poder ser utilizado como crédito? Sí, es la mejor opción, ¿no? Porque si lo paga después de la fecha de presentación y o vencimiento de la declaración jurada anual, es un suicidio financiero, las cuotas del ITAM que se pagan después. ¿Por qué? Porque ya no las puedes utilizar como crédito contra el impuesto. Puedes utilizarlas, incluso si no está pagado, lo puedes utilizar contra, o como si fuera parte del gasto, digamos, ¿no? Hay que recordar que para ser considerado como gasto, el ITAM no necesariamente debe estar pagado en efectivo, ¿no? O efectivamente, perdón. Eh, la condición que nos ha puesto la norma para que se pueda tomar, o sea, que se haya pagado efectivamente como condición para que se pueda tomar como crédito contra el impuesto a la renta. Claro, como crédito, pero no es una restricción que sirva para el gasto. Entonces, dos cosas ahí. Sí, lo mejor es que lo pagues antes de la presentación o vencimiento de la declaración jurada anual y lo puedas utilizar como un crédito contra el impuesto de la renta. Y si no logra por el tema financiero, no se puede, entonces igual considerarlo como gasto, que como pueden darse cuenta es mucho menos líquido, ¿no? Porque, digamos, aplicarlo contra la renta neta o aplicarlo contra la base, ¿no? Descuenta mucho menos que si lo aplicaras contra el impuesto, porque el impuesto termina siendo, dependiendo en qué régimen estés, si estás en el RMT el 10%, o por el exceso a las 15 UIT de ingresos el 29.5%, o de plano en el régimen general el 29.5%, en el peor de los casos termina siendo un crédito, digamos, en porcentaje 33.3% más efectivo que si lo aplicas como un gasto contra la determinación de la renta neta, ¿no? Pero es súper importante que ya, si por último no lo logras aplicar como un crédito, por lo menos lo utilices como gasto. Porque si no lo utilizaste ni como gasto, entonces eso ya es un gasto, digamos, que así lo pagues en digamos, el próximo mes, ya no lo vas a poder utilizar como si fuera un gasto del 2020, ¿no? Tiene que ser un gasto del ejercicio bajo la regla del devengado. Sí, William, Malcolm, por favor, envíame un correo y encantado te remito el material. Gracias, Yosin. Yanek, apunto tu correo. Respecto del RAF, si tengo fraccionamiento 687 sin garantía y solicito el RAF, ¿también tengo que presentar garantía si supera las 120 UIT de deuda? Sí, porque ya es una condición. O sea, es cierto que el RAF ha jalado una regla, ¿no? Que es el hecho de que si tú tienes de manera previa un fraccionamiento sin garantía, perdón, con garantía, y lo sometes al RAF, también ese monto de la deuda debe estar garantizado, ¿no? Pero una regla independiente es que la deuda supere las 120 UITs. Si la regla supera, si el monto de la deuda supera las 120 UITs, por regla del RAF, debes garantizarlo, ¿no? Independiente de si la deuda que traes está garantizada o no. Edward dice, sobre mi pregunta, es un prico con más de 5.000 UITs. Ya, si es un prico con más de 5.000 UITs, entonces se aplica el cronograma general que se dispuso el año anterior, ¿no? O sea, el de la 271, 269, ¿no? Y por tanto, bajo ese supuesto, ya me perdí un poco en la pregunta, Edward, me decías antes que habías presentado la declaración en este mes, o sea, yo debo suponer que es en el mes de julio, ¿no? Entonces quiere decir que tú recién vas a poder utilizar tu saldo a favor contra el periodo julio que vence en agosto, ¿no? Porque a ti se te aplican los cronogramas normales, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, mira, todo lo que se ha perdido, digamos. Pero no obstante, si tuvieras un saldo del 2018 que veniste arrastrando en el 2019 y que no lo acabaste, ese saldo del 2018 tendrías que aplicarlo hasta el periodo junio, que es el periodo inmediato, ¿no? Anterior al periodo a partir del cual tienes que ya reflejar el saldo a favor, perdón, del 2019, ¿no? Bien, ya está. Ya está la pregunta de Erika. Dice, necesito garantías. Si tengo fraccionamiento 687 con garantía y solicito RAF de una deuda por un monto de 20.000 soles, ¿debo presentar garantía solo por los 20.000 soles? Sí, por el monto de la deuda que estaba en un fraccionamiento garantizado. Esa es la regla, ¿no? Así no supere las 120 UITs en este caso. Gracias, Freddy. Apunto tu correo. Si dicen que el crédito se arrastra, dice Edward,
Si dicen que el crédito se arrastra el periodo que vence en el siguiente mes, si venció julio, mi anual tengo que ver qué periodo vence en agosto, entonces la arrastraría en el periodo de abril, ¿correcto? Ah, pero otra vez, Eduardo, tú me dijiste que estábamos hablando de que tú eres un prico que superó las 5.000 UITs. Si eres prico que superó las 5.000 UITs, tú no has tenido prórrogas. Tú no tienes prórrogas ni de la mensual ni de las anuales. Así que si tú presentaste tu declaración en julio, vas a tener que, digamos, arrastrar obligatoriamente el saldo en el periodo julio que vence en el mes de agosto, ¿no? Es en el mes siguiente, es cierto, pero si quieres haciendo un resumen, un silogismo en la expresión, termina siendo el periodo mismo en el que presentas la declaración, ¿no? La presentaste en julio, la declaración jurada anual, tienes que aplicar el saldo a partir de las obligaciones mensuales que venzan en el mes de agosto, y eso significaría entonces que tú debes aplicarlo a partir del periodo julio, que vence en agosto, del periodo mensual julio, que vence en agosto. Julio, mismo mes en el que presentaste tu declaración. Lara, apunto tu correo. Gracias, maestro Arlín, por la vista. Gracias, Renato. Richard, apunto tu correo. Gracias, Roberto, por la vista. Bien, Julio, muchísimas gracias, como siempre, amigo. Bien, entonces eso ha sido todo. Bueno, nos hemos extendido un poco, pero básicamente por las preguntas, unos 20 minutos más. Les agradezco nuevamente, rogarles, por favor, den me gusta Solución Tributaria y le den seguir para que estén actualizados con el contenido que vamos circulando durante la semana. Nuevamente invitarlos al curso de la próxima semana, que va a ser el martes a las 7 de la noche. No he previsto el tema todavía, pero ya se irán enterando de acuerdo a las invitaciones que vamos a poner en la página o en el Facebook de Solución Tributaria. También síganos en la página web, ¿no? En H, o de frente pongan en el buscador soluciontributaria.pe y lo va a mandar a nuestra página, ¿sí? Bien, nuevamente muchísimas gracias. No se olviden de mandarme su correo si es que quieren la presentación, a los que no lo han hecho todavía. Y a los que apuntaron igual voy a hacer el seguimiento. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas noches.